Muy bien, y en esta clase vamos a estudiar a los músculos del miembro inferior. Y a este miembro inferior, para su estudio, lo tenemos que dividir en las siguientes partes o regiones. En músculos pélvico-canterios o región glútea, músculos del muslo, músculos de la pierna y músculos del pie. En la clase de hoy vamos a estudiar a los músculos de la pierna. Como dijimos anteriormente, vamos a ver en esta clase los músculos de la pierna. Y para estudiar los músculos de la pierna tenemos que dividirla en compartimentos, que son compartimento anterior de la pierna, compartimento lateral de la pierna y compartimento posterior de la pierna. En el compartimento anterior vamos a ver que tenemos al tibial anterior, al extensor largo de los dedos, al extensor largo del dedo gordo y al tercer peroneo o peroneo anterior. El compartimento lateral está formado por el peroneo largo y peroneo corto, mientras que el compartimento posterior vamos a tener un plano superficial o primer plano formado por el gastrocnemio o gemelos, el sóleo, el plantar delgado y el plano profundo o segundo plano, el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Comencemos a describir cada uno de estos músculos y comenzando por el compartimento anterior de la pierna. Tenemos el primer plano, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el segundo plano, formado por el extensor largo del dedo gordo, y el tercer peroneo. Comencemos con el tibial anterior, y este músculo se inserta hacia proximal en el tubérculo de Herdy, en la parte superior de la cara externo lateral de la tibia, en el ligamento interóseo y hacia distal va a terminar en el extremo superior o base del primer metatarsiano y en la primera cunea, pasando debajo del ligamento anterior del tarso. Este músculo está irrigado por la arteria tibial anterior, inervado por el nervio tibial anterior y el movimiento es flexor, aductor y rotador del pie hacia adentro, es decir, rotación interna del pie. Veamos el extensor común largo de los dedos. Presenta las siguientes inserciones. Hacia proximal se inserta en la tuberosidad lateral de la tibia, en la cara externa o lateral del peroné, y hacia distal va a insertarse en el ligamento interóseo, en la cara profunda de la aponeurosis tibial y termina pasando debajo del ligamento anterior del tarso y se divide en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Cada tendón a su vez se divide en una cintilla media para la segunda falange y 2 cintillas laterales para la tercera falange. Está irrigado por la arteria tibial anterior, inervado por el nervio ciático popliteo externo y tibial anterior, y el movimiento extiende los últimos 4 dedos del pie. El extensor largo del dedo gordo o extensor propio del dedo gordo presenta las siguientes inserciones. Hacia proximal se inserta en la cara interna del peroné, en el ligamento interóseo y distalmente en la última falange del dedo gordo. Está irrigado por la arteria tibial anterior y peronea anterior, inervado por el nervio tibial anterior y el movimiento es extensor del dedo gordo del pie. El último músculo de este compartimento es el tercer peroneo, peroneo anterior, que se va a insertar hacia proximal en la cara interna o medial del peroné y hacia abajo o hacia distal pasa debajo del ligamento anterior del tarso y termina en la base del quinto metatarsiano. Este músculo está irrigado por la arteria tibial anterior y peronea anterior, inervado por el nervio tibial anterior, y el movimiento es auxiliar del extensor común para los movimientos del pie. Veamos el compartimento lateral de la pierna, que estaba formado por el peroneo largo o peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto o peroneo corto.
Peroneo largo o peroneo lateral largo. Las inserciones son: hacia proximal se inserta en la tuberosidad externa o lateral de la tibia, en la cabeza del peroné y en el tercio superior de la cara externa o lateral del peroné. Hacia distal va a pasar por detrás del malleolo externo y luego pasa a la planta del pie. Cruza diagonalmente la planta del pie a la altura del cuboides, que tiene allí un canal en su cara inferior que aloja el tendón de este músculo y termina en el extremo posterior del primer metatarsiano, del cuboides y de la primera cuña. Este músculo está irrigado por la arteria tibial anterior y peronea, inervado por el nervio músculo cutáneo, rama del ciático popliteo externo, y el movimiento es extensor, abductor y rotador externo del dedo gordo del pie. Veamos ahora el peroneo corto o peroneo lateral corto. Este músculo se va a insertar hacia proximal en los 2/3 inferiores de la cara externa o lateral del peroné, pasa por detrás del malleolo externo y se dirige hacia la base del quinto metatarsiano. Esta es una vista de la planta del pie donde vemos el recorrido del peroneo lateral corto o peroneo corto que va a terminar en el quinto metatarsiano. Este músculo está irrigado por la arteria tibial anterior y peronea, inervado por el nervio músculo cutáneo, rama del ciático popliteo externo, y el movimiento es aductor y rotador del pie hacia adentro. Estudiemos ahora el compartimento posterior de la pierna y que está formado por un primer plano formado por los gemelos o gastronemio, que tenemos uno externo o lateral y uno interno o medial, el sóleo y el plantar delgado, y un segundo plano o profundo formado por el popliteo, tibial posterior, flexor común o largo de los dedos y el flexor largo o propio del dedo gordo. La mnemotecnia, para recordarnos estos músculos, es gessoplapoflefleti, donde G son los gemelos externo o lateral e interno o medial o gastronemios, el so es sóleo, el pla plantar delgado, el po popliteo, fle flexor común o largo de los dedos, la segunda fle el flexor largo o propio del dedo gordo y el ti el tibial posterior. Un poco rebuscada la mnemotecnia, pero puede andar. Comencemos con los gemelos o gastronemios. Ambos forman al bíceps sural y junto al sóleo forman al tríceps sural. Y tenemos el bíceps sural formado por el gemelo interno o medial y el gemelo externo o lateral o gastrocnemios. Las inserciones son: el interno o medial se va a insertar en el cóndilo interno o medial del fémur, mientras que el externo o lateral se inserta en el cóndilo externo o lateral del fémur. Hacia abajo o hacia distal se unen para formar al tendón de Aquiles, que se va a insertar en el calcáneo. Estos músculos están irrigados por la arteria gemela externa e interna, rama de la poplitea, inervados por el nervio ciático popliteo interno, y el movimiento son de extensores del pie y a la vez flexores de la pierna luego de extender el pie. Veamos al músculo sóleo. Y este músculo sóleo es un músculo ancho situado debajo de los anteriores, cuyas inserciones proximales son en el intersticio de la línea oblicua de la tibia o línea del sóleo, cara posterior de la tibia y cara posterior del peroné. Al saltar de las inserciones del peroné a la tibia o de la tibia al peroné, forma el anillo del sóleo por donde pasan los vasos popliteos y ciático popliteo interno. Hacia distal
se une junto a los gemelos o gastrocnemio, formando el tendón de Aquiles y el tríceps sural. Y este tríceps sural está formado por ambos gemelos o gastrocnemio, el sóleo, y de esa manera se forman este tríceps sural. Este músculo está irrigado por el tronco tibio peroneo, la tibial posterior y la arteria peronea, inervado por las ramas del nervio ciático popliteo interno y tibial posterior, y el movimiento son de extensores del pie y a la vez flexor de la pierna luego de extender el pie. Veamos al plantar delgado, que este músculo es carnoso hacia proximal y acintado hacia distal. Las inserciones son: hacia proximal se inserta en el cóndilo externo lateral del fémur y hacia distal en el tendón de Aquiles o directamente en el calcáneo. Este músculo está irrigado por la arteria poplitea, la gemela externa y la articular superoexterna o lateral. La inervación es por el nervio ciático popliteo interno y el movimiento es auxiliar de los gemelos o gastrocnemio. Veamos el músculo popliteo. Este es un músculo pequeño y triangular ubicado en la parte posterior de la rodilla y constituye el piso del rombo popliteo. Las inserciones son: hacia proximal se inserta en el cóndilo externo lateral del fémur y hacia distal en el labio superior de la línea oblicua de la tibia y en la superficie ósea por encima de ese labio superior de la línea oblicua. La irrigación de este músculo está dado por las arterias articulares inferointerna o medial e inferoexterna o lateral, rama de la poplitea y el tronco tibio peroneo, inervado por ramos del nervio ciático popliteo interno y tibial posterior, y el movimiento es la flexión de la pierna sobre el muslo. El tibial posterior, por su parte, se va a insertar hacia proximal en el labio inferior de la línea oblicua en la cara posterior de la tibia y peroné. Hacia distal, termina insertándose en el tubérculo del escafoides o navicular y continúa hasta el cuboides, las cuñas y la base del segundo al quinto metatarsiano. Ahí lo vemos a la inserción de la planta del pie, este tibial posterior que termina insertándose en el escafoide y a veces puede llegar hasta las cuñas y del segundo al quinto metatarsiano. Está irrigado por la arteria tibial posterior, inervado por el nervio tibial posterior y el movimiento es de extensor, aducción y rotación interna del pie. Veamos al flexor común o largo de los dedos. Las inserciones son: hacia proximal se inserta en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia y cara posterior de dicho hueso. Hacia distal va a pasar por detrás del maleolo interno y termina insertándose en la última falange de los últimos 4 dedos. Muy bien, y en esta imagen de la planta del pie vemos cómo el flexor común o largo de los dedos termina en 4 tendones para la última falange de los últimos 4 dedos. Este músculo está irrigado por la arteria tibial posterior, inervado por el nervio tibial posterior y el movimiento es de la flexión de los últimos 4 dedos del pie y flexiona el pie sobre la pierna. Veamos el flexor largo de los dedos gordos o flexor propio del dedo gordo. Este músculo se va a insertar hacia proximal en la cara posterior del peroné y en el ligamento interóseo y hacia distal va a terminar insertándose en la última falange del dedo gordo del pie. Esta imagen vemos en la planta del pie cómo el tendón del flexor propio o largo del dedo gordo termina en la última falange del dedo gordo del pie.
Este músculo está irrigado por la arteria peronea, inervado por el nervio tibial posterior y el movimiento y la flexión del dedo gordo del pie. Y aquí vemos en esta imagen los distintos planos a nivel superficial con los gemelos o gastronemios. Si seccionamos los mismos, vamos a ver al plantar delgado y al sóleo por debajo de estos gemelos o gastronemios. Y en el último plano vamos a poder observar el popliteo, el flexor común o largo de los dedos del pie, el tibial posterior y el flexor propio o largo del dedo gordo del pie. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con el estudio de todos los músculos de la pierna. Muchas gracias por su atención.